mensaje de hoy se llama Flores o Espinas. Si tú pudieras elegir ser una flor o una espina, ¿qué elegirías ser? ¿Elegirías ser una flor o elegirías ser una espina? Yo creo que a muchos de nosotros nos hemos espinado agarrando quizás alguna flor. Un ejemplo, las rosas son flores muy hermosas, pero si no las tomamos con cuidado, pues nos pueden espinar. Posiblemente caminando por la calle, en algún sendero, en algún camino, te ha pasado que pasas rozando alguna planta y esta planta te pica. Conocemos la ortiga, por ejemplo, que aunque es de valor medicinal, personalmente yo le huyo porque ¿quién quiere ortigarse? Las espinas no son muy agradables. Las espinas y los cardos no son alguna planta que queremos tener posiblemente cerca de nosotros, sino al contrario, alejarnos de ellas. En cambio, las flores, bueno, hay flores de diversos colores, hay flores muy, muy hermosas y hay variedad de ellas. ¿Tú qué quieres ser? ¿Una flor o una espina? El mensaje de hoy se llama ¿tiras flores o espinas? Quiero continuar leyendo lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Y dice la palabra de Dios así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nuestro Señor Jesucristo hizo una comparación con las espinas, con los cardos, o con un buen árbol, o con un árbol que da buenos frutos. Y menciona, no es árbol bueno el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Un árbol, una planta, se conoce ¿por qué? Se conoce por sus frutos. Y la pregunta es, tú y yo, ¿qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos damos nosotros? ¿Frutos buenos o frutos malos? ¿Damos flores o damos espinas? Y esto quiero centrarme en qué contexto, en el contexto de nuestras relaciones hacia los demás, en el contexto de nuestro comportamiento para con aquellos que nos rodean. Y esa es la pregunta, ¿qué tiramos? ¿Flores o espinas? Las acciones de cada uno de nosotros reflejan nuestros principios y nuestros motivos. ¿Cuáles son tus acciones? O mejor dicho, ¿cómo son tus acciones? ¿Cómo son mis acciones? ¿Son como una flor? ¿Con un buen aroma? ¿Con un hermoso color? ¿Una bonita textura? ¿O son espinas que la gente repele? ¿Cómo son nuestras acciones? La mente y el corazón deben ser disciplinados y sujetos a las normas adecuadas para que el carácter esté en armonía con las sabias leyes que gobiernan nuestro ser. A menos que se sientan preciosas, a menos que se siembren preciosas flores y sea objeto de esmerados cuidados, el suelo del corazón como el de un jardín solo será capaz de dar espinas y cardos. Como sucede en la naturaleza visible, así también se da en el alma humana. Si tú tienes un campo, un terreno, y no lo limpias, no lo procuras, no lo riegas con agua, no lo barres, ¿qué es lo que surge de la tierra a lo largo? Es sorprendente, pero bueno, difícilmente sale un campo lleno de flores, de un campo descuidado. Difícilmente de un terreno que no, baldío, ¿no? Salen cosas buenas. Encontramos cardos, encontramos espinas y hay algunas espinas de esas que se pegan a la ropa cuando tú vas pasando por ahí. Normalmente de un campo no descuidado no salen hermosas flores. En cambio, hemos pasado o has pasado por la calle y algunas casas que tienen su jardín frente y ves flores, ves plantas que dan ganas, dan deseo de cortar esas flores.
Aquí este libro inspirado, Joyas de los Testimonios, tomo 2, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 201, dice que a menos que se cultive el corazón, al menos que el carácter se cultive para que dé flores, si no lo cultivamos, estará produciendo cardos y espinas. Cuán importante es, pues, entonces, que analicemos los motivos de nuestro corazón, que analicemos nuestro comportamiento para con los que nos rodean. Eso es muy importante. Como sucede en la naturaleza, así también sucede en el alma. Si descuidamos nuestra preparación, si descuidamos nuestra educación, si descuidamos nuestra relación con Dios, lo que va a salir del corazón no van a ser precisamente las mejores flores. El fruto que llevan muchos de los que aseveran ser plantas en la viña del Señor demuestra que no son sino cardos y espinas. ¿Cuál es el fruto que estás llevando? Las Sagradas Escrituras dicen, por su fruto los conoceréis. Yo puedo decir que soy cristiano. Yo puedo decir que soy de la iglesia. Pero las palabras mienten. Pero el testimonio no se equivoca. ¿Qué es lo que estoy sembrando entonces? ¿Qué es el fruto que yo estoy dando? Una iglesia entera puede sancionar la mala conducta de alguno de sus miembros, pero esa sanción no prueba que el mal sea correcto. No puede haber uvas de las bayas de espinos. Quizás las personas pueden estar de acuerdo con la conducta de alguien, pero eso no aprueba o no necesariamente tienen la aprobación de nuestro Dios. La verdadera religión, queridos hermanos, ¿se ve en qué? Se ve en el comportamiento diario. No en un momento, no en un minuto durante el culto, no cada sábado. No, durante el comportamiento diario se ve cuál es la religión que profesamos. En el comportamiento diario se ve la verdadera religión. ¿Cómo es tu religión? ¿Cómo es esa relación que tú tienes con Dios? ¿Son flores o son espinas lo que ven a tu alrededor? Debemos recordar que nosotros somos un plantío en la viña de Dios. Y tú sabes si estás dando flores o un buen fruto o estás arrojando espinas o frutos amargos. Hay en la Biblia la historia de un hombre, en Primera de Samuel, capítulo 25, el versículo 2 y 3. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. ¿Qué descripción se da de este hombre Nabal? Bueno, por un lado, una flor, Abigail, una mujer que dice de buen entendimiento y hermosa apariencia. Pero él, de Nabal, se dice que era rudo y de mala conducta. Aquí tenemos en una misma familia un árbol que da flores y un árbol que da espinas. Pero esto pasémonos a nuestro plano, al nuestro. ¿Cómo seremos? ¿Como Abigail o como Nabal? ¿Cómo será nuestra conducta? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones adversas? Posiblemente vamos por la calle y pitamos, gritamos si vamos manejando. Le decimos quítate a las personas en lugar de pedir permiso. Quizás somos descorteses y no importa que tu esposa vaya cargada de cosas, tú pasas de largo. O quizás hay necesidad en la calle. Y a veces, ¿qué sucede?
Aparentemente damos flores porque nos comportamos de una manera adecuada y caballerosa y correcta y hasta servimos el plato a aquella persona que no es de casa. Pero quizás en nuestra casa, ahí tiramos todos los cardos, todas las espinas. Y eso sucede muy a menudo en los que nos decimos ser cristianos. Nabal era un hombre rudo y de mala conducta, dice la palabra de Dios. ¿Y qué se puede decir de ti y de mí? ¿No será que así es nuestra vida? ¿No será que así es nuestra conducta? De Nabal así se decía. Él sin duda tiraba cardos a su alrededor. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 12 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo era Caín? ¿Y cómo era Abel? Aquí también tenemos dentro de una misma familia dos personas que daban frutos diferentes. Y el cristiano se conoce por sus frutos. Las obras de Abel eran justas y las obras de Caín, dice ahí, eran malas. ¿Y cómo son nuestras obras? Si bien es cierto, el cielo no lo ganamos por obras, pero en el juicio seremos juzgados por las obras. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra relación con los demás? ¿Cómo somos? Esto es importante, que tomemos en cuenta cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. ¿Qué frutos estamos dando a nuestro alrededor? El libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 9 al 11, dice: ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? ¿Será que podemos decir eso? Dice: pesa falsa y medida falsa, ambas son abominables a Jehová. Posiblemente en nuestros negocios tiramos también espinas, porque no somos justos en nuestras transacciones. No somos justos en devolver a Dios lo que le pertenece. No somos justos en hacer cuentas. ¿Podrá alguien decir, estoy limpio de mi pecado? Continúa diciendo: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es limpia y recta. ¿Por qué se conoce uno? No por lo que dice ser, no por lo que profesa ser, sino por nuestra ¿qué? Por nuestra conducta. Y es nuestra conducta la que va a ayudar a que otros puedan ver a Jesús en nosotros. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero a veces nosotros, como nuestra conducta es mala, no podemos decir lo que Pablo dice, sino que cuando la gente nos ve decimos: no me vean a mí, vean a Cristo. ¿Por qué? Porque quizás no estamos tirando o no estamos dando precisamente flores. Quizás son cardos los que estamos tirando a nuestro alrededor. ¿Cómo son nuestras obras? El libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo? Para que vean vuestras buenas obras. Que nuestra luz alumbre, dice, delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y no nos aplaudan a nosotros, sino que glorifiquen a nuestro Padre que está, ¿qué? En los cielos. Es por medio del fruto que demos a quién van a glorificar. Claro, a veces actuamos para que nos aplaudan a nosotros y aparentemente damos buenos frutos, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce los pensamientos y las intenciones, y a Dios no lo podemos ocultar. A Dios no podemos ocultar ese interés que a veces tenemos, porque podemos hacer buenas obras, y la carne así es. La carne a veces da buenas obras, pero esa solamente es ¿para qué? Porque dice la Biblia: manifiestas son las obras de la carne, celos, envidia, borracheras, orgías.
infinidad de cosas. Pero también a veces podemos ocultarnos bajo un aparente manto de cristianismo, cuando realmente nuestras obras son espinas y cardos. Por eso Jesús nos aconseja: así alumbre nuestra luz delante de nosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas, por las copas destructoras de la ira. Es nuestra propia conducta. Sois mis testigos, dijo Jesús. Y en cada acto de vuestra vida debemos preguntar: ¿cómo afectará nuestra conducta a los intereses del reino del Redentor? En cada acto dice ahí que tenemos que preguntar: ¿cómo va a afectar mi conducta a los intereses de Dios? Posiblemente estoy manchando al cristianismo, a la iglesia. Por eso cada cosa tenemos que preguntar: ¿cómo afecta mi conducta a los intereses de mi Dios? Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo soy sabio, yo soy entendido. ¿Qué dice? Demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se demuestra que somos sabios y entendidos? ¿Por qué? Por nuestra buena, ¿qué? Por vuestra buena conducta. Y te voy a decir algo. Lamentablemente, un buen acto se olvida rápido, pero una mala conducta, esa no se olvida. Pero tenemos la bendición de que quizás, queridos hermanos, nos hemos portado mal, hemos actuado mal. Pero Dios quiere que de aquí en adelante cambiemos nuestros frutos. Y eso lo podemos hacer con su ayuda. Y que podamos decir: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y que pidamos a Dios que nos ayude a transformar mi corazón. Que nos cambie este corazón de piedra, que da espinas, que da cardos. Y que nos ponga un corazón de carne. Un corazón conforme al de nuestro Señor Jesucristo. Hay una obra que hacer. Y esta obra está descrita en el libro de Isaías capítulo 58. Una obra señalada por Dios. Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres albergues en casa. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la verdadera religión, pura y sin mácula delante de los hombres, dice Santiago. Con la labor de defender los mandamientos de Dios y reparar las brechas que se han hecho a la ley de Dios, hemos de unir la compasión por la humanidad doliente. Hemos de mostrar el supremo amor de Dios. Y que por medio de tus obras y mis obras mostremos el supremo amor de nuestro Dios. Hemos de exaltar el monumento conmemorativo y con esto hemos de manifestar misericordia, benevolencia y la más tierna piedad para la raza caída. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. A veces podemos nosotros exaltar y ponerle mucho interés a la ley, a la ley, a la ley. Pero nos olvidamos que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Es el amor. Y Jesús dijo que la ley, la base de la ley es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cada uno decide si tira flores o tira espinas a su alrededor. Cada uno decide qué frutos va a dar. ¿Frutos buenos o frutos malos? Los frutos malos son los frutos de la carne y esos los tenemos ahí. Pero los frutos buenos, los frutos del Espíritu, vienen por la obra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Que pidamos cada día a Dios que nos ayude a dar buenos frutos, para que el mundo vea vuestras buenas obras
y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga. Amén.